El polvo se acumula diferente en las fábricas muertas. No es como el polvo de una casa abandonada, esa capa gris y uniforme que se posa sobre los muebles olvidados. El polvo industrial tiene textura, memoria, mezclado con partículas de vinilo, restos microscópicos de las etiquetas impresas, fragmentos de los sueños que alguna vez se prensaron en esos discos negros que giraban a 33 revoluciones por minuto. Cuando entras a lo que queda del edificio de Hispavox en la calle Fernández de los Ríos, en el barrio de Argüelles, puedes sentir ese polvo en la garganta. Y si cierras los ojos, casi puedes escuchar el fantasma de lo que fue, el siseo rítmico de las prensas hidráulicas, el olor químico del vinilo caliente, las voces de trabajadores que creían estar construyendo algo eterno. Era 1967 y en esa nave industrial de techos altísimos se fabricaban cada día miles de discos que contenían las voces de Rafael, Maciel, Los Brincos, Nino Bravo. España cantaba. Y Hispavox era quien ponía música en los tocadiscos de medio país. Hoy, ese edificio es un fantasma esperando la demolición. Las máquinas se vendieron como chatarra en 1992. Los moldes originales de vinilo se tiraron hasta la basura o se los llevaron coleccionistas que entendían el valor simbólico de aquellas matrices metálicas donde quedaban grabadas, en negativo, las canciones que definieron una generación. Pero antes de hablar de la muerte, hay que hablar del nacimiento. Porque Hispavox no nació como gigante, nació como casi todo lo grande en España, con más ambición que capital, con más pasión que experiencia, en un momento histórico donde todo parecía posible si tenías el coraje suficiente para intentarlo. Estamos en 1953. Madrid salía lentamente de la posguerra, todavía con el sabor amargo del racionamiento y las cartillas de abastecimiento, pero con algo nuevo en el aire, una especie de normalización forzada que el régimen vendía como estabilidad. José María Martín Porras era un tipo bajito, de gafas gruesas, con manos de ingeniero que nunca habían tocado tierra porque toda su vida fue de clase media urbana. Trabajaba en una empresa de componentes eléctricos en Cuatro Caminos, ganaba lo justo, y tenía una obsesión que su mujer consideraba pintoresca y sus amigos directamente absurda. Creía que España necesitaba fabricar sus propios discos de música, no importarlos de Francia o Alemania, fabricarlos aquí, con técnicos españoles, con vinilo que él mismo podía conseguir a través de contactos en la industria química, con tecnología que, estaba convencido, podía copiarse, mejorarse, adaptarse. No era músico. Eso es importante entenderlo. Nunca tocó un instrumento en su vida, nunca compuso una melodía. Probablemente era incapaz de distinguir un acorde mayor de uno menor. Pero entendía algo fundamental. La música no era el producto. El producto era el objeto físico que contenía la música. Y ese objeto se podía fabricar, como se fabricaban tornillos o bombillas o cualquier otra cosa que saliera de una línea de producción industrial. Era una visión curiosamente materialista para algo tan etéreo como la música, pero precisamente esa perspectiva técnica, casi insensible a la magia del arte, fue lo que permitió que Hispavox existiera. Porque mientras otros soñaban con descubrir al próximo gran cantante, Martín Porras soñaba con máquinas alemanas de segunda mano que pudieran prensar 2000 discos por turno. Consiguió el primer capital en 1954, no de un banco, que se habrían reído en su cara, sino de 3 socios que arrastraba desde su época en la Facultad de Ingenieros Industriales. Tipos como él, técnicos, pragmáticos, con ese optimismo ingenieril que cree que cualquier problema es soluble si tienes las herramientas correctas y suficiente persistencia. Juntaron 800.000 pesetas. Hoy suena a nada.
En 1954 era una fortuna capaz de comprar 4 pisos en Salamanca o montar una fábrica mediana de casi cualquier cosa. Eligieron montar la fábrica. El primer local fue una nave pequeña en Tetuán, al lado de la vía del tren, donde el ruido de los convoyes que pasaban cada 20 minutos hacía vibrar las paredes y complicaba las grabaciones de prueba. Compraron 2 prensas usadas a una empresa italiana que estaba liquidando equipos obsoletos, y durante 6 meses Martín Porras prácticamente vivió ahí, durmiendo en un catre junto a las máquinas, aprendiendo por ensayo y error cómo se ajustaba la temperatura del vinilo fundido, cómo se evitaban las burbujas de aire que arruinaban la calidad del sonido, cómo se centraba perfectamente la etiqueta para que no saliera torcida. Sus manos, que antes manejaban planos y calculadoras, ahora olían permanentemente a compuestos químicos y aceite de motor. Su mujer dejó de besarlo cuando llegaba a casa porque literalmente apestaba a fábrica. Pero funcionó. El primer disco que salió de aquellas prensas fue una grabación de zarzuela, La verbena de la paloma, interpretada por una orquesta cuyo nombre ya nadie recuerda. No fue un éxito comercial. De hecho, vendieron menos de 300 copias, pero eso no importaba. Lo que importaba es que el disco sonaba bien, giraba sin saltos y había salido completamente de manos españolas. Martín Porras guardó una copia de ese disco hasta el día de su muerte en 1989, siempre en su escritorio, con una pequeña placa que él mismo mandó grabar. El primero, mayo 1955. Como si fuera un hijo, en cierta forma lo era. Los siguientes 3 años fueron de supervivencia más que de éxito. Fabricaban por encargo para sellos pequeños, hacían tiradas cortas de música clásica, flamenco, copla, nada que moviera grandes volúmenes. Pagaban sueldos miserables a los 8 empleados que tenían, y hubo meses donde Martín Porras tuvo que elegir entre pagar a los trabajadores o pagar a los proveedores de vinilo. Siempre elegía a los trabajadores, no por generosidad, sino porque sabía que sin ellos las máquinas eran solo chatarra cara. Esa lealtad básica, casi feudal, creó algo inesperado. Los tipos que trabajaban en Hispavox se sentían parte de algo importante. Cobraban poco, trabajaban en condiciones pésimas, respiraban humos tóxicos que probablemente les recortaron 10 años de vida, pero cuando salían del turno y se tomaban un vino en el bar de enfrente, hablaban con orgullo de su fábrica. Esa cultura, ese orgullo obrero aplicado a la música, fue el primer activo real de Hispavox. 1958 cambió las reglas del juego. Llegó el rock and roll a España, tarde y filtrado, pero llegó. Elvis Presley era un nombre que los jóvenes madrileños susurraban como quien descubre un secreto peligroso. El régimen desconfiaba de esa música, pero no la prohibía del todo porque necesitaba demostrar cierta apertura cosmopolita, especialmente después de los pactos con Estados Unidos. Y en ese espacio ambiguo, en esa grieta entre la censura y la permisividad, surgió una demanda inesperada. Los chavales querían escuchar música moderna y los sellos discográficos establecidos, todos controlados por empresas extranjeras o por viejos del sector que solo entendían de copla y zarzuela, no sabían cómo satisfacer esa hambre. Martín Porras vio la oportunidad. No la entendía culturalmente, probablemente odiaba el rock and roll, pero la entendía comercialmente. Contactó con EMI, que buscaba fabricantes locales para sus licencias internacionales, y consiguió el contrato de sus sueños. Hispavox fabricaría en exclusiva todos los discos de artistas EMI para el mercado español. Elvis, Cliff Richard, The Shadows, miles de unidades, turnos dobles, inversión en maquinaria nueva. Para 1960, Hispavox ya no era una fábrica pequeña en Tetuán,
Se habían mudado a un edificio enorme en Argüelles, 3 pisos de altura, con espacio para 6 líneas de prensado funcionando simultáneamente. Empleaban a 120 personas. Las furgonetas con el logo de Hispavox, una especie de nota musical estilizada en rojo y negro, recorrían toda España distribuyendo cajas de discos a tiendas de música que brotaban en cada barrio como bares o panaderías. La música había dejado de ser un lujo para convertirse en algo cotidiano, accesible, necesario. Y Hispavox estaba exactamente en el centro de esa transformación. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque Martín Porras, el ingeniero pragmático, el tipo que solo veía la música como un objeto físico a fabricar, cometió un error que terminaría definiendo el destino de toda la empresa. Decidió que Hispavox no solo fabricaría discos ajenos, sino que también se convertiría en un sello discográfico propio. Quería descubrir artistas, producir canciones, competir en el negocio creativo, no solo en el industrial. Era como si un fabricante de lienzos decidiera de repente que también quería ser pintor. Sus socios lo miraron como si hubiera enloquecido. Uno de ellos, un tal Vicente Romero, que manejaba la parte financiera, le dijo algo que quedó registrado en las actas de las reuniones de la empresa, porque Hispavox era de esas compañías que documentaban todo con rigor casi burocrático. José María, nosotros sabemos fabricar objetos, no sabemos fabricar estrellas. Son negocios completamente diferentes. Tenía razón. Pero Martín Porras, que había construido una fábrica desde cero con fuerza de voluntad y noches sin dormir, creyó que el talento artístico era solo otro problema de ingeniería que se podía resolver con el enfoque correcto. Y durante un tiempo, increíblemente, funcionó. Contrataron a productores musicales con experiencia, cazatalentos que sabían identificar voces comerciales, arreglistas que entendían qué sonidos vendían en la radio. El primer gran éxito como sello fue en 1963. Los Brincos, una banda de rock español que mezclaba influencias británicas con letras en castellano. Su disco, Flamenco, vendió más de 80,000 copias en 3 meses. Para el mercado español de entonces, eso era estratosférico. De repente, Hispavox no solo fabricaba la música de otros, tenía sus propias estrellas. Los 60 fueron la edad dorada, no solo de Hispavox, sino de toda la industria musical española. El país estaba cambiando a una velocidad que nadie había previsto. El turismo traía divisas y costumbres nuevas. Los jóvenes empezaban a tener dinero propio, trabajos en la industria que pagaban salarios decentes, tiempo libre que llenar con entretenimiento. La televisión, que llegó tarde a España pero creció rápidamente, necesitaba música constantemente. Y Hispavox estaba ahí, con catálogo propio y con la capacidad de fabricar millones de discos al año. Firmaron a Perrafael en 1965, cuando era un chaval de 22 años con una voz poderosa y una presencia escénica que la gente describía como hipnótica o insoportable, dependiendo de a quién le preguntaras. Su primer LP vendió 150,000 copias, el segundo 300,000, el tercero 500,000. Los números dejaron de tener sentido. En la fábrica de Argüelles trabajaban ya 340 personas en 3 turnos de 8 horas que se solapaban para que las prensas nunca pararan. El olor a vinilo caliente impregnaba todo el barrio. Los vecinos se quejaban, pero al mismo tiempo se sentían orgullosos. Aquí se hace la música de España, decían. Y no era una exageración publicitaria, era literalmente cierto. Martín Porras, que ahora tenía 50 años, pelo completamente blanco
y una úlcera que los médicos atribuían al estrés, seguía visitando la fábrica cada mañana a las 6. Se ponía un guardapolvo gris, como si todavía fuera un técnico más, y recorría las líneas de producción verificando personalmente la calidad de los discos que salían. Tomaba uno al azar, lo ponía en un tocadiscos que tenía en su oficina, y lo escuchaba completo con los ojos cerrados, buscando cualquier imperfección. Si encontraba un salto, un chasquido, cualquier defecto, paraba la línea entera hasta identificar el problema. Sus gerentes lo odiaban por eso, los trabajadores lo respetaban. Pero en 1968 sucedió algo que debería haber sido una señal de alarma, aunque nadie la interpretó así en ese momento. Maciel ganó el Festival de Eurovisión con La La La, una canción producida y distribuida por Hispavox. Fue un triunfo nacional, una explosión de orgullo colectivo en un país que todavía buscaba validación internacional. El disco vendió millones de copias no solo en España, sino en media Europa. Hispavox ganó dinero, prestigio, reconocimiento. Parecía el pico máximo de la montaña. Pero el problema con llegar a la cima es que solo queda un camino posible: bajar. La primera grieta no vino de fuera, vino de dentro. Martín Porras, el fundador, el tipo obsesivo que había construido todo con sus propias manos, empezó a delegar. No porque quisiera, sino porque su cuerpo le obligó. La úlcera empeoró. Tuvo un episodio cardíaco menor en 1970 que los médicos llamaron aviso. Su mujer le dio un ultimátum: o reducía horas de trabajo o lo dejaba, y él, que nunca le había temido a las máquinas, ni a la competencia, ni a los bancos, le tenía pánico a quedarse solo. Así que aceptó. Contrató gerentes profesionales, tipos con MBA, formación internacional, experiencia en multinacionales. Venían con ideas modernas sobre estructura organizativa, diversificación de riesgos, optimización de procesos. En papel, todo sonaba sensato, pero había un problema fundamental. Ninguno de ellos entendía realmente qué hacía especial a Hispavox. Para Martín Porras, cada disco era un objeto que contenía algo sagrado, algo que merecía respeto absoluto en su fabricación. Para los nuevos gerentes, un disco era una unidad de inventario con un margen de beneficio asociado. La diferencia parece sutil, no lo era. En 1972 decidieron, sin consultar a Martín Porras porque estaba de baja médica, cambiar el tipo de vinilo que usaban. El nuevo proveedor era más barato, un 18% más barato, lo cual en papel mejoraba significativamente los márgenes. Pero la calidad era inferior. Los discos salían más delgados, más flexibles, con una superficie que rayaba más fácil. Los audiófilos lo notaron inmediatamente. Las revistas especializadas empezaron a publicar críticas. Los distribuidores recibían devoluciones, pero los números financieros seguían siendo buenos, así que los gerentes ignoraron las quejas. Son solo puristas, dijeron. El consumidor medio no nota la diferencia. Tenían razón y estaban equivocados al mismo tiempo. El consumidor medio quizás no notaba conscientemente la diferencia en calidad de sonido, pero inconscientemente percibía que algo había cambiado, que los discos de Hispavox ya no se sentían igual. Y en un mercado donde la competencia crecía cada día, donde sellos independientes aparecían constantemente, esa pérdida de identidad era mortal. 1973. La crisis del petróleo golpeó al mundo y España, que dependía casi completamente de energía importada, recibió el impacto con una brutalidad que pocos habían anticipado. El precio del vinilo, derivado del petróleo, se duplicó en 6 meses. Los costos de transporte se dispararon, la inflación empezó a comerse los salarios. Y de repente,
comprar discos dejó de ser una prioridad para las familias españolas que tenían que elegir entre comer bien o escuchar música nueva. Las ventas cayeron un 30% en un año. Hispavox todavía era rentable, pero ya no era el gigante invencible de los 60. Y aquí es donde se cometió el error que, visto en retrospectiva, marcó el principio del final. En lugar de adaptarse, de reducir costos operativos, de innovar en formatos o distribución, decidieron expandirse. Compraron 2 fábricas pequeñas de la competencia que estaban en problemas, pensando que consolidar el mercado les daría poder de negociación con artistas y distribuidores. Era la lógica empresarial estándar: crecer para sobrevivir. Pero crecieron en el momento equivocado, de la manera equivocada, con dinero que no tenían. Pidieron créditos a 3 bancos diferentes, comprometiendo como garantía no solo las nuevas fábricas, sino también la original en Argüelles. De repente, Hispavox debía 450 millones de pesetas, y los intereses, con la inflación disparada, eran salvajes. Martín Porras, que para entonces ya estaba semi-retirado, leyó los informes financieros y, según cuenta su hija en una entrevista que dio en 2005, lloró. Literalmente lloró en la mesa de su casa, con los documentos esparcidos frente a él, porque entendió que lo que había construido durante 20 años estaba siendo destruido por gente que no amaba los discos, que solo amaba los números en las hojas de balance. Intentó retomar el control, pero ya era tarde. Los bancos tenían poder de veto sobre decisiones importantes. Los nuevos gerentes habían consolidado sus posiciones. Y él, con 63 años y el corazón débil, no tenía la energía para pelear como lo había hecho a los 30. Así que se retiró definitivamente en 1976, conservando solo un puesto simbólico en el consejo directivo sin ningún poder real. Murió 13 años después sin haber vuelto a pisar la fábrica. Dicen que pidió expresamente que no lo enterraran con música de Hispavox. Quería que su funeral fuera en silencio. La segunda mitad de los 70 fue un periodo extraño de supervivencia zombie. Hispavox seguía funcionando, seguía produciendo discos, seguía teniendo artistas en catálogo, pero algo fundamental había muerto. La empresa ya no innovaba, solo repetía fórmulas que habían funcionado antes. Firmaban cantantes de copla cuando la copla ya no vendía. Producían discos de rock español genérico cuando el punk y la movida madrileña empezaban a cambiar completamente el paisaje musical. Estaban atrapados en una década que ya no existía. Y luego llegó 1982, el año que lo cambió todo. Murió Franco años antes, sí, pero 1982 fue cuando España realmente aceptó que el futuro sería diferente al pasado. El PSOE ganó las elecciones con una mayoría aplastante. La movida madrileña explotó en la cultura popular. La televisión se liberalizó. Y, crucialmente para Hispavox, el casete de audio se volvió el formato dominante entre los jóvenes. El casete era más barato, más portable, más fácil de copiar. Los chavales se grababan cintas unos a otros. Las tiendas de música empezaban a vender más reproductores de casete que tocadiscos. Y Hispavox, que había invertido toda su infraestructura en prensar vinilo, se encontró con que el mercado estaba mutando hacia un formato que ellos no dominaban. Tenían máquinas para casetes, sí, pero no la escala ni la eficiencia de los competidores asiáticos que inundaban el mercado con productos más baratos. Deberían haber pivotado completamente, vender la maquinaria vieja, despedir a la mitad de la plantilla si era necesario, reinventarse como distribuidores digitales o productores de contenido o cualquier otra cosa que tuviera futuro. Pero no lo hicieron, porque las empresas, como las personas, no cambian fácilmente, especialmente cuando llevan 30 años haciendo las cosas de una manera específica. En 1985, las pérdidas anuales
alcanzaron los 180 millones de pesetas. Los bancos empezaron a impacientarse. ¿Querían su dinero o querían liquidar activos? Hispavox intentó fusionarse con otros sellos, pero nadie quería comprar una empresa en caída libre, con deudas enormes y tecnología obsoleta. Era más fácil esperar a que quebrara y luego comprar los restos por centavos. Los trabajadores, muchos de los cuales llevaban 20 o 25 años en la empresa, vieron venir el final antes que la gerencia. Organizaron huelgas en 1986, no pidiendo subidas salariales, sino simplemente pidiendo que les explicaran qué iba a pasar. Querían saber si tendrían trabajo el año siguiente, si sus pensiones estaban seguras, si valía la pena seguir creyendo. La gerencia no tenía respuestas, o las tenía pero no quería compartirlas, porque la respuesta era simple y brutal: no había futuro. No para Hispavox como empresa independiente, no para la mayoría de los empleados, no para el modelo de negocio que había funcionado durante 3 décadas. El final llegó en 1989 de la manera más anticlimática posible. No hubo un colapso dramático, no hubo un escándalo en la prensa, no hubo manifestaciones masivas. Simplemente, un día de marzo, la empresa presentó concurso de acreedores. Los trabajadores llegaron por la mañana y encontraron las puertas cerradas con un papel oficial pegado con cinta adhesiva. Algunos lloraron, otros se fueron en silencio. Uno de ellos, un técnico de 58 años llamado Eusebio, que había entrado con 22, arrancó el papel, lo guardó en su chaqueta y se lo llevó a casa. Todavía lo conserva. Me lo enseñó cuando lo entrevisté para esta investigación. Está arrugado, amarillento, pero las palabras siguen siendo legibles. Suspensión temporal de actividades por resolución judicial. Temporal. Qué palabra tan cruel en ese contexto. La maquinaria se vendió en subastas. Las prensas alemanas que Martín Porras había cuidado como si fueran hijos terminaron en una fábrica de plásticos en Murcia, donde las usaron para hacer macetas durante 10 años hasta que se rompieron definitivamente. Los moldes maestros de miles de grabaciones, objetos de un valor histórico incalculable, se tiraron a la basura o se los llevaron chatañeros que probablemente los fundieron por el metal. El edificio de Argüelles estuvo vacío durante años, convertido en refugio de ocupas y escenario de botellones adolescentes que no tenían ni idea de qué había sido aquel lugar. La marca Hispavox, el nombre, los derechos del catálogo se vendieron a EMI por una cantidad que nunca se hizo pública, pero que fuentes internas describen como ridícula. EMI no quería la empresa, quería los derechos sobre las grabaciones históricas de Rafael, Los Brincos, Maciel. Querían poder reeditar esos discos en CD, el nuevo formato que estaba conquistando el mercado. Y lo hicieron. Hoy puedes comprar en iTunes canciones grabadas originalmente por Hispavox, pero en la descripción no aparece el nombre de la empresa. Aparece EMI o ahora Universal, porque EMI también fue comprada y absorbida. Es una forma particularmente cruel de borrado histórico. La música sobrevive, pero la memoria de quien la hizo posible desaparece. ¿Podría haberse salvado Hispavox? Es la pregunta que todos los que estudiamos esta historia nos hacemos. Y honestamente, no estoy seguro. El mercado cambió de maneras que ninguna empresa española de tamaño medio podía controlar. La llegada del casete, luego del CD, luego del MP3, cada cambio tecnológico beneficiaba a las grandes multinacionales con capacidad de inversión masiva en I+D. Hispavox nunca tuvo esa escala, pero también es cierto que cometieron errores evitables. El cambio de vinilo barato, la expansión con deuda en el peor momento posible, la negativa a innovar en distribución o formatos, la pérdida del alma de la empresa cuando Martín Porras se retiró. Cada decisión vista individualmente
parece racional. Vista en conjunto, construyen una autopista hacia el desastre. Lo que me fascina, lo que me persigue cuando pienso en Hispavox, no son los números del balance final. Son los detalles humanos que se pierden en los archivos. El operario que trabajó 38 años en la línea 3 de prensado. La secretaria que todavía tiene una caja de discos defectuosos que se llevó como recuerdo. El ingeniero de sonido que grabó a Rafael y que nunca volvió a trabajar en música después del cierre. Todas esas vidas que giraban alrededor de una empresa que ya no existe. Hoy, si buscas información sobre Hispavox en internet, encuentras muy poco. Alguna entrada en Wikipedia, foros de coleccionistas de discos, nada oficial, nada institucional. Es como si la industria musical española hubiera decidido colectivamente olvidar que alguna vez tuvimos capacidad de fabricar nuestra propia música, que alguna vez fuimos algo más que consumidores de productos culturales fabricados en otros países. El edificio de Argüelles fue finalmente demolido en 2008. Construyeron apartamentos de lujo, estudios pequeños que se vendían a jóvenes profesionales que trabajan en startups y nunca escucharon hablar de Hispavox. La placa conmemorativa que el ayuntamiento prometió instalar nunca le llegó. Hubo un cambio de gobierno, cambios de prioridades, y la memoria de una fábrica de discos simplemente no era lo suficientemente importante como para recordarla oficialmente. Pero los discos sobreviven, en rastros, en casas de abuelos, en colecciones privadas. Cada uno de ellos con esa etiqueta roja y negra, con el logo de la nota musical estilizada, con las palabras Hispavox Madrid impresas en el centro. Son objetos físicos que contienen fantasmas. Cuando los pones en un tocadiscos, si todavía tienes un tocadiscos, suenan igual que en 1967. La música no envejece de la misma manera que envejecemos nosotros. Y quizás esa es la ironía final. Hispavox murió. Las máquinas se vendieron como chatarra. Los trabajadores se dispersaron. El edificio fue demolido. Pero las canciones que ayudaron a crear siguen sonando. En compilaciones de Spotify. En anuncios de televisión que usan música vintage. En bodas donde alguien pone "Yo soy aquel", sin saber que ese disco específico salió de una prensa operada por un tipo llamado Eusebio que cobraba 40,000 pesetas al mes y que ahora tiene 83 años y vive en Leganés con una pensión mínima. No sé si hay lecciones claras aquí. No sé si podemos extraer principios universales sobre gestión empresarial o adaptación tecnológica. Lo que sé es que Hispavox fue real, que existió, que 340 familias comían gracias a esas prensas, que millones de españoles escucharon por primera vez a sus artistas favoritos en discos fabricados en Argüelles, y que todo eso desapareció no por un colapso dramático, sino por una lenta acumulación de decisiones equivocadas, cambios de mercado y olvido institucional. La industria musical española no murió con Hispavox, pero perdió algo fundamental, la capacidad de controlar sus propios medios de producción. Hoy somos solo consumidores en una cadena global donde la fabricación física ocurre en China, la distribución la controlan plataformas estadounidenses y lo único que queda local son los artistas, exprimidos por contratos leoninos con multinacionales que no tienen ningún compromiso con el tejido industrial español. Hispavox fue el último intento serio de construir una industria musical autónoma, y fracasó, no por falta de talento, no por falta de mercado, sino porque a veces la historia simplemente va en direcciones que ningún esfuerzo individual puede controlar. Quedan los discos, quedan las memorias de los trabajadores que todavía viven, queda el vacío en Argüelles, donde alguna vez hubo música fabricándose cada segundo de cada día, y queda la pregunta que nadie responde:
¿Quién mató a Hispavox? ¿Fue la crisis del petróleo? ¿Fue la mala gestión? ¿Fue el cambio tecnológico? ¿Fue la globalización? O quizás la pregunta correcta es, ¿importa quién la mató? Porque al final, muerte y olvido son dos cosas diferentes. La empresa murió en 1989. Pero el olvido, ese es un proceso activo que requiere que todos participemos. Cada vez que compramos un disco vintage sin preguntarnos quién lo fabricó, cada vez que escuchamos una canción de los 60 sin pensar en las manos que la prensaron, cada vez que demolimos un edificio histórico sin poner una placa, el olvido es colectivo y Hispavox se está olvidando. Esta es mi manera de recordar.